Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con frecuencia te vemos, Jesús, enseñando a la multitud que acuden a escucharte. También muchos acuden para ser curados del cuerpo y se van curados del cuerpo y del alma. Pero también hay momentos más tranquilos, en los que estás con unos pocos, quizá solo con los apóstoles. Momentos de conversación larga y sosegada. Momentos para abrir el corazón y preguntar lo que quizá no pueden, no quieren, no se atreven preguntar cuando hay mucha gente. Y tú, Jesús, en esos momentos explicas con paciencia y una sonrisa, pones ejemplos, parábolas, que yo, en un rato de oración, de conversación contigo, pues voy considerando. Son enseñanzas que llenan de luz mi entendimiento y mi corazón. Pues bien, en uno de esos momentos tranquilos, Pedro se acerca a ti y te pregunta, quizá no muy alto, quizá es una pregunta personal y no hace falta que los demás se enteren. Señor, dice Pedro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, dice Jesús, sino hasta 70 veces 7. Quizá Pedro, cuando se acerca al Señor, está un poco harto porque hay alguien que le está tocando las narices y ya está cansado y no puede más. Y entonces pregunta al Maestro, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Y así, tirando por lo alto, pensando que se pasaba de bueno y quizá incluso de tonto, dice, ¿hasta 7 veces? Y con tu respuesta, Jesús, Pedro queda desconcertado. Hasta 70 veces 7. Es decir, siempre, siempre, siempre. Y además, todo, perdonar todo, lo pequeño y lo grande. En fin, que no te molestes en ir contando, que no lleves la cuenta, que 70 por 7 son 490. Imposible ir contando. ¿Siempre y todo tengo que perdonar? Quizá Pedro piensa que no es justo. Además, algunos insisten en tocarme las narices, en fastidiarme, y ni siquiera están arrepentidos y no tienen, por supuesto, no tienen previsto pedir perdón. No es justo. Entonces Jesús, levantando la voz para que todos le oigamos, nos enseñas con una parábola por qué debemos perdonar todo y siempre. Un rey quiso ajustar cuentas con sus siervos y se le presentó uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos, pues pon 10.000 euros o 100.000 euros, lo que tú quieras, pero mucho. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, para que así le fuera pagada la deuda. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, «Ten piedad conmigo, que te lo pagaré todo». El Señor, apiadado de aquel siervo, lo dejó ir y le perdonó la deuda. Le perdonó todo, y era mucho. A cada uno de nosotros, Dios nos ha perdonado mucho, nos perdona mucho, y no se cansa de perdonar. Pero al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. 100 denarios, muy poca cosa, 10 o menos de 10 euros.
Lo agarró y ahogándole le decía: «Paga lo que debes». Su compañero, postrándose a sus pies, le suplicaba: «Ten piedad conmigo que te pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando leemos esto, pensamos: «Pero qué tío, esto no es justo. Debía haber perdonado, igual que a él también le perdonaron una deuda y mucho mayor». Sus compañeros que lo vieron les pareció también muy mal y se lo contaron al rey. El rey lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné toda la deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti?» Y su señor, irritado, lo entregó a la justicia hasta que pagase toda la deuda. Si a ti y a mí Dios nos ha perdonado tanto, ¿no deberíamos de perdonar siempre y todo? Jesús, tienes tanta paciencia conmigo y nunca te cansarás de perdonarme. Y además yo necesito ser perdonado siempre, ser amado sin condiciones. ¿No debería intentar hacer yo lo mismo? Además, lo rezamos con frecuencia en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues esto es muy importante. En primer lugar, porque perdonando todo y siempre nos identificamos con Cristo, contigo, Jesús. En segundo lugar, porque si no perdonamos, el rencor se nos queda dentro y es veneno que nos envenena. Estropea nuestro corazón, es decir, nos hacemos daño a nosotros mismos. En tercer lugar, porque es un obstáculo gordo que nos impide amar, en fin, que nos quita la alegría. En cuarto lugar, porque los demás aman, agradecen ser perdonados. Y así se construye la paz que tanta falta hace. Y aprenden, los demás aprenden con mi ejemplo a perdonar. Si yo soy, Señor, si tú me perdonas tanto, ¿no debería yo también perdonar las pequeñas cosas de cada día? Es cierto que a veces nos puede resultar difícil o incluso muy difícil perdonar. Y nos puede parecer como casi imposible. Recuerdo una madre que a uno de sus hijos pues lo mataron en un atentado terrorista. Y más o menos decía que el perdón es posible. Aquella mujer decía que el perdón era posible. Pero no es fácil y tienes que perdonar cada día. Quizás si alguna vez te resulta especialmente difícil, es el momento de mirarte, Jesús, de mirar al Señor, de mirar a Jesús en la cruz, de besar el crucifijo y pedirte, Señor, que me enseñes a perdonar siempre y todo, como tú hiciste en la cruz. Y además, contemplar, experimentar el amor que me tienes, experimentar el amor misericordioso de Dios, me permite ser misericordioso. Perdonar siempre y en todo es aprender a amar. Y entonces podré perdonar incluso al que me ha hecho daño, incluso al que no está dispuesto a pedir perdón o al que es indiferente. Podré perdonar siempre y en todo, como la Virgen al pie de la cruz, que nos está perdonando por cómo tratamos a su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.